tardes, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. Vamos a tratar de tocar algunos tópicos relacionados con estos aspectos para poder hacia el final hacer unas recomendaciones o qué recomendaciones existen sobre el tratamiento antiviral, sobre todo en los pacientes con influenza grave. El doctor Cortés ya presentó uno de los artículos donde posiblemente haya mejoría de los pacientes o impacto en la mortalidad con el uso de oseltamivir. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, debemos recordar unas cosas importantes, y es que las infecciones respiratorias agudas son una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial y de alta carga económica en las instituciones de salud. En la medida en que el paciente se hospitaliza, la tasa de mortalidad incrementa. De allí que vienen en proceso todas las instituciones buscando medidas epidemiológicas y definiciones epidemiológicas con el fin de identificar las causas o las infecciones respiratorias agudas graves que requieren hospitalización y la etiología de las mismas. Dentro de esa etiología, influenza es una de las principales causas de la etiología de la infección respiratoria aguda grave. Y si vemos todo el impacto que genera las infecciones por influenza, vemos que casi 1 billón de personas por año en el mundo sufren de influenza, y de esos hasta 5 millones se hospitalizan y hasta 650.000 personas mueren al año. Eso genera grandes impactos económicos y adicionalmente, fuera de la mortalidad, hay impacto en los días de salud perdidos, y eso genera ausencias laborales y ausencias en el ámbito estudiantil de muchos de los estudiantes. Si vemos este mapa, vemos aquí cómo circulan los diferentes tipos de virus a nivel mundial, y este es un mapa interesante en la medida en que en cada uno de estos países se hace pruebas para detectar la etiología de la infección respiratoria aguda, y vemos que los que están en amarillo son los que tienen una tasa de más del 30% de esas pruebas positivas para influenza, y vemos también cómo estas tortas nos definen la circulación de los virus. Hacia el continente americano, hacia la parte norte, en este momento está circulando influenza A/H1N1 pandémico del 2009, influenza B y otros tipos de influenza A no tipificables. Si vemos las semanas epidemiológicas a nivel mundial, vemos que la circulación mundial está dada más por virus de influenza B, en muy pocos casos por influenza A/H1N1, pero si nos vamos a Colombia, vemos en las semanas epidemiológicas cómo ha venido el cambio de la circulación de virus, y en estas últimas semanas epidemiológicas influenza A/H1N1, virus pandémico del 2009, es uno de los virus que está circulando con mayor frecuencia. Estos son simplemente para especificar que en todos los trabajos que se han hecho, y sobre todo en los trabajos donde hay pacientes con neumonía severa o pacientes mayores de 65 años, la etiología viral es mucho mayor. Estos trabajos son derivados de la gran cohorte que hizo el doctor Lázaro Vélez. Este es el trabajo que ya Jorge Cortés pudo mencionar, que es el trabajo que hablan sobre la infección respiratoria aguda grave en Colombia, y donde vemos que una de las principales etiologías es virus de influenza. Y este es un trabajo que fue publicado en el New England Journal of Medicine, donde se hacen estudios de la etiología de la neumonía, y vemos que a pesar de que se hacen todos los estudios por pruebas de biología molecular, hay un gran porcentaje de pacientes que se quedan sin diagnóstico, ¿sí? Y dentro de la etiología ya no son predominantemente las bacterias en este estudio las que generan las primeras causas como agentes etiológicos, sino que empiezan a ser los virus, y dentro de estos está el virus de influenza A o influenza B. Las definiciones epidemiológicas de las que hablaba Jorge nos permiten tener una mayor sensibilidad para detectar un mayor número de pacientes con este tipo de síntomas, que si bien son muy vagos, nos permiten pensar desde el punto de vista epidemiológico en que pueden estar cursando con una infección de tipo viral y que requieren hospitalización. A eso le llamamos una infección respiratoria aguda severa.
Esta es la última definición que está vigente en la Organización Mundial de la Salud y con la cual todas las medidas epidemiológicas se instauran en busca de evitar una nueva pandemia. Cuando hablamos de la infección por influenza, estos son los órganos o los sistemas que se pueden afectar. Podemos tener síntomas neurológicos, respiratorios, gastrointestinales y musculoesqueléticos, pero en la medida en que esos síntomas se vuelven graves y generan hospitalización, estamos hablando de influenza grave. Y dentro de la parte respiratoria, esa influenza grave se expresa básicamente en infecciones o compromiso pulmonar, que pueden ser neumonías, compromiso de vía aérea superior, y cuando hay compromiso del parénquima pulmonar nos puede llevar hasta un síndrome de distrés respiratorio y cuadros de hemorragia alveolar. Nosotros hemos tenido cuadros de pacientes previamente sanos que ingresan agudamente enfermos, van a cuidado intensivo y los pacientes son diagnosticados como hemorragia alveolar. Ese tipo de pacientes usualmente por las características y pensando en hemorragia alveolar son pulsados con metilprednisolona y hemos tenido ya 2 casos que la causa de esa hemorragia alveolar era una infección por influenza A/H1N1 por patología. Esto es un caso, así como los que presentaba Jorge Cortés, un caso de una persona sana, una mujer sana, que ingresa con un cuadro agudo de síntomas respiratorios que la lleva a tener dificultad respiratoria progresiva, de saturación y consulta su institución local. Cuando uno ve la radiografía siempre piensa en neumonía adquirida en la comunidad y dentro de la neumonía adquirida en la comunidad lo más usual es pensar que sufren de o que el agente etiológico es un agente bacteriano o un atípico y por tal razón deciden empezarle los tratamientos. Sin embargo, esta paciente se deteriora rápidamente e ingresa a la unidad de cuidado intensivo, se hacen todos los estudios incluyendo broncoscopia, estudio del líquido pleural, en la cual la etiología bacteriana no se documenta, se le hizo antígeno urinario para neumococo que también fue negativo y el diagnóstico en lavado broncoalveolar es un film array positivo para influenza A/H1N1. Entonces, el hecho de que la etiología sea viral no implica que las personas tengan un curso benigno. Las personas pueden desarrollar cuadros de sepsis, cuadros de choque similares a los cuadros bacterianos. Y como lo mencionaba el doctor Cortés en el trabajo que ellos hicieron, no hubo una diferenciación específica entre la parte bacteriana y viral para decir o apuntar hacia una etiología específica. Dentro de la patogénesis, esta es la estructura del virus de la influenza, tiene una serie de proteínas que van a permitir la adhesión a la célula epitelial. Entonces, esta hemaglutinina se une al ácido siálico de la membrana celular y eso es lo que permite que el virus se fije a la célula epitelial del tracto respiratorio y una vez que ha hecho esa adhesión, empieza el proceso de endocitosis, de fusión, la decapsidación, la liberación del ARN viral, la síntesis proteica y posteriormente nuevamente el ensamblaje, el brote y la liberación. En la medida de este ciclo, que ocurre este ciclo, se han buscado diferentes tipos de tratamiento para tratar de interrumpir estos ciclos y evitar esta liberación, con el fin de disminuir la infección de células adyacentes. Cuando el virus de influenza se une al epitelio respiratorio o al epitelio alveolar, genera una serie de respuestas inflamatorias. Esas respuestas inflamatorias están dadas porque incrementan la secreción de interleuquina 6, incrementan la secreción de interferón, alteran las células natural killer, alteran la función del macrófago y toda esa cascada inflamatoria permite un sobrecrecimiento bacteriano, es decir, altera la microbiota del pulmón y eso es lo que usualmente se asocia en los pacientes para que después de una infección por virus de influenza A sobrevengan infecciones bacterianas como las de Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus. ¿Qué tenemos de tratamiento en
en virus de influenza. Vamos a tratar de, dentro de este esquema, de colocar los medicamentos que están actualmente en uso y que están aprobados en algunos países. Los inhibidores del canal iónico M2, como amantadina y remantadina, ya no están en uso por la resistencia de los virus, especialmente el virus influenza B es intrínsecamente resistente, pero esto inhibe la proteína M2 y bloquea la entrada a la célula. Adicionalmente, impiden la entrada de protones al virus y evita la decapsidación, rompiendo el ciclo viral. La resistencia es muy alta en virus de influenza A y eso ha generado que este tipo de medicamentos venga en desuso. Los inhibidores de neuraminidasa, estos son los 4 que están en uso, inhiben la replicación viral, son activos contra los diferentes tipos de influenza y se ha visto que disminuye la tasa de complicaciones, disminuye la duración de los síntomas en 16 horas en adultos y hasta en 29 horas en niños, disminuye la mortalidad o reduce el riesgo de muerte, especialmente si los inhibidores de neuraminidasa son iniciados antes del 5.º día y en la medida en que se usen antes de las 48 horas esa tasa de mortalidad se disminuye aún más. Vamos a ver algunos artículos relacionados con eso. Este es un metaanálisis en el cual lo que se busca es mirar cuál es la asociación que existe entre el inhibidor de neuraminidasa y los resultados clínicos medidos en influenza, medidos en mortalidad, en neumonía, admisión a cuidado crítico o la estancia hospitalaria. Es un gran número de pacientes que se incluyen y vemos que se comparan diferentes aspectos. Uno es comparar los que reciben tratamiento versus los que no recibieron ningún tipo de tratamiento y se demuestra en este estudio que hay una reducción en el riesgo de muerte. Lo mismo cuando el tratamiento es temprano y se compara con el tratamiento tardío, es decir, el que recibe tratamiento antes de las 48 horas tiene un menor riesgo de morir o se reduce el riesgo de morir. Y el tratamiento temprano versus ningún tratamiento también disminuye la mortalidad. Cuando se compara el tratamiento tardío después de las 48 horas versus no recibir ningún tratamiento, en el paciente que está hospitalizado en salas generales no se demostró ningún impacto en la disminución del riesgo de muerte, pero sí hasta en un 30% en los pacientes que fueron admitidos a las unidades de cuidado intensivo. O sea que este metaanálisis nos ayuda a soportar de que iniciar tratamiento antiviral, sobre todo oseltamivir, en pacientes que tengan influenza grave, compromiso pulmonar grave, impacta la mortalidad. Estas son las tablas que ellos utilizaron y estas son las diferentes variables. En lo único que ellos no encontraron diferencia fue en los pacientes menores de 16 años, ya sea hospitalizados en salas generales u hospitalizados en UCI. En ellos no se encontró ninguna diferencia si se les daba de forma temprana, de forma tardía o después del 5.º día. Este es otro artículo recientemente publicado, ¿sí?, que también soporta el uso temprano de antivirales y el impacto en la mortalidad. Entonces vemos que si los inhibidores de neuraminidasa se inician antes de 48, antes de 3 días y antes de 5 días, impactan la mortalidad. Y en los pacientes admitidos a las unidades de cuidado intensivo también ocurre lo mismo. Es decir, hay un impacto en la mortalidad, tanto en el paciente con compromiso pulmonar que se hospitaliza en salas, como en los pacientes que se hospitalizan en las unidades de cuidado intensivo. Si usted utiliza medicamentos después del 5.º día, no está asociado con ninguna reducción en el riesgo de morir en paciente hospitalizado en salas o en cuidado intensivo. La conclusión de este estudio es que deberíamos usar oseltamivir en influenza grave o compromiso pulmonar grave de forma temprana e idealmente antes de las 48 horas. Sin embargo, esta otra revisión de Cochrane, que es del 2014, dice actualizada al 2018 sin ningún tipo de modificación,
y en ellos también el objetivo era describir los potenciales beneficios y los peligros de iniciar oseltamivir en los pacientes con influenza. Un gran número de pacientes, y cuando uno evalúa los endpoints que ellos tenían, miramos que el alivio de los síntomas se reduce con el inicio de oseltamivir, ¿cierto? En 16 horas en los adultos y hasta en 29 horas en los niños. Sin embargo, la incidencia de hospitalizaciones, complicaciones serias de influenza, la incidencia de neumonía no son afectadas por el uso de oseltamivir. Zanamivir reduce el riesgo de bronquitis en adultos, ¿sí? Hay en este metaanálisis hay una cosa importante, y es que resalta los efectos adversos del oseltamivir. Cuando se utiliza oseltamivir en adultos se incrementa el riesgo de efectos gastrointestinales, se incrementa el riesgo de efectos psiquiátricos y el riesgo de efectos renales, pero se disminuye el riesgo de diarrea o de eventos cardíacos. Y en profilaxis se demostró que oseltamivir impactaba en la probabilidad de que los contactos pudiesen desarrollar influenza de tipo sintomático. Oseltamivir pues tiene muchos eventos adversos según este metaanálisis, y el impacto más importante sería en el alivio de síntomas, más no en los impactos en mortalidad o en casos graves de influenza. Este mismo grupo publica este artículo 2 años después, pero cuando uno va a hacer el análisis son los mismos pacientes, los mismos estudios y las mismas conclusiones, es decir, duplican el artículo con otros autores adicionales. Este es un trabajo realizado en Sao Paulo, Brasil, donde tratan de identificar cuáles son los factores de riesgo que impactan la mortalidad en pacientes hospitalizados con influenza. Y ellos empiezan por determinar esto es un estudio de casos y controles, y empiezan por determinar realmente cuáles son los factores de riesgo que impactan la mortalidad. Entonces, la obesidad es un factor de riesgo independiente, el embarazo, enfermedades crónicas, hepáticas, renales o cardiovasculares, y cuando las personas tienen al menos un factor de riesgo, la mortalidad se incrementa en estos pacientes. Lo otro es el uso de tratamiento antiviral. Ellos clasifican o dan estos lapsos: menor de 48 horas, entre 48 y 72 y después de 72 horas. Y vemos que cuando se utiliza en menos de las 72 horas hay un impacto benéfico en reducir la mortalidad, pero no en los pacientes en los cuales se les da tratamiento antiviral después de las 72 horas. En Japón se usa este medicamento, está aprobado para uso, que es el favipiravir, es un inhibidor de la polimerasa viral, y lo que hace es evitar la replicación del virus. Parece que favipiravir acelera la tasa de mutaciones letales en la replicación viral, y hace que esa replicación sea inefectiva, y los estudios han demostrado que estos pacientes tienen menos excreción de virus tomados en aspirados nasales hacia el segundo o tercer día. Este es otro medicamento, es un inhibidor sintético que se ha utilizado, que interacciona con las membranas y proteínas transmembranas que evitan o interfieren los procesos de entrada y de fusión a la célula, y eso acorta o reduce la severidad de la enfermedad. Este es un medicamento que está desarrollado en Rusia y que se usa en Rusia y en China. Inhibe también otros grupos de virus. Se han encontrado también efectos benéficos para naproxeno, aparentemente por la vía de la ciclooxigenasa, y formando complejos con la nucleoproteína, inhibe la unión de la nucleoproteína al ARN competitivamente, y eso aparentemente disminuye la replicación del virus. Otras de las cosas que se ha buscado es efectos de algunos antibióticos.
hay estudios en los que se utiliza macrólidos como claritromicina y acitromicina, buscando efectos inmunomoduladores y buscando bloquear esa respuesta inmune de la patogénesis que tiene el virus de influenza en el tracto respiratorio. Y a raíz de eso sobrevienen estos trabajos recientemente publicados en los cuales hay una terapia triple buscando estos medicamentos. ¿Cuál es el efecto que tiene claritro, naproxeno y oseltamivir comparados con oseltamivir solo? El punto primario realmente fue la mortalidad hacia los 30 días y los puntos secundarios fue mortalidad hacia los 90 días. El título de virus determinados por PCR en el aspirado nasofaringio, el tipo de virus resistente, el índice de severidad de neumonía y la duración de la estancia hospitalaria. Dentro de todos los hallazgos que ellos mencionan y en el análisis multivariado muestran que esa combinación fue el único factor asociado con reducción en la mortalidad a 30 días. Es decir, estábamos hablando de posiblemente utilizar terapia triple en el manejo de influenza grave con el fin de reducir la mortalidad. Este es otro trabajo en el cual se utilizan diferentes medicamentos con diferentes mecanismos de acción que buscan también inhibir la replicación viral y se asocian, es decir, se hace dos grupos de tratamiento, uno con esta terapia triple y otra con monoterapia con oseltamivir. Y se demostró que realmente esa terapia triple no tenía ningún impacto o ningún beneficio en el manejo de los pacientes o en los puntos, a pesar de que había una disminución en la excreción de virus en mucosa nasal, el impacto clínico no estaba demostrado. Como recomendaciones finales podremos decir que realmente está demostrado que la vacunación es una de las cosas importantes en los pacientes para prevenir la aparición de influenza. Aquí están los grupos a los cuales uno les debería ofertar la vacunación contra influenza, algunos que tienen factores de riesgos específicos, algunos que trabajan en centros que permiten una fácil diseminación de la enfermedad, como los trabajadores de salud o los individuos que viven con personas vulnerables o cuidan de ellas, las personas que viven en centros de cuidado de cuidados crónicos o personas que hagan que la contagiosidad de influenza sea muy alta, y estos son los niños de 2 a 17 años. ¿Quiénes se benefician del tratamiento antiviral? Con base en eso, hay una publicación del British Medical Journal del 2016 y prácticamente son las guías NICE que está adoptando el Reino Unido para definir cuáles son las personas a las cuales usted les debería dar tratamiento contra influenza grave. Mayores de 65 años, condiciones crónicas como las que vimos y que eran factores de riesgo, allí se incluyen los pacientes en embarazo, las mujeres en embarazo y los pacientes con obesidad, todas las personas que tengan alteración del estado inmune, personas con obesidad mórbida, hospitalizados con influenza y que los síntomas sean menores a 48 horas. ¿Qué pasa con nuestras poblaciones? Usualmente cuando nos llegan a los hospitales los síntomas ya llevan más de una semana de evolución y realmente el impacto que nosotros tenemos en darle oseltamivir o los tratamientos a estos pacientes no es el esperado. Esto es como de acuerdo a los factores de riesgo y a los sitios donde usted esté atendiendo el paciente, cómo determinar las medidas. O sea, si es un paciente de bajo riesgo, no se recomiendan las medidas de protección personal, se debe hacer la higiene de manos y el uso de la etiqueta de la tos para evitar la expansión del virus, ¿sí? Manejo sintomático, no hay recomendación de tratamiento antiviral. En los pacientes de alto riesgo se debe hacer todas las medidas anteriores, no hay recomendación para inicio de tratamiento,
pero en los pacientes que tengan hospitalización, que son los casos de neumonía severa, o en los pacientes que tengan infección en hogares de cuidado crónico o de fácil transmisibilidad, se recomienda utilizar tanto las medidas de protección personal, la higiene de manos, el tratamiento antiviral y hacer un seguimiento clínico estricto. Estos son las dosis de los antivirales que actualmente están en uso. Esta es la referencia por si lo quieren consultar. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Las infecciones respiratorias agudas severas son causas importantes de mortalidad y costos de atención en salud. La etiología viral no necesariamente implica que las personas tengan un curso benigno o que tengan ausencia de respuesta inflamatoria. Existen ya métodos diagnósticos de biología molecular que nos permiten en 24 horas poder tener un esquema de tratamiento definido y evitar uso inadecuado de antibióticos. Y otra de las cosas importantes es que nosotros en los pacientes que cursan con neumonía estamos haciendo guías para tratamiento de neumonía y realmente si la etiología es viral, esas guías cómo las debemos modificar o cómo debemos medir el impacto de esos tratamientos. En la guía de neumonía estaba solo para neumonía severa, pero con los estudios actuales uno podría decir, habría que empezarle tratamiento antiviral a los pacientes que se hospitalizan en salas de hospitalización o en salas generales. Eso es un interrogante por resolver. Muchas gracias.